Hola, ¿qué tal? Qué bueno que se pudieran conectar. El día de hoy les había comentado que quería, pues más que nada, primero presentar esta serie de charlas que vamos a estar dando diversas personas que hacen diferentes terapias, pues más que nada para que estos días que vamos a estar encerraditos los podamos aprovechar y podamos hacer un trabajo que a lo mejor nos va a servir cuando salgamos de este encierrillo, ¿no? Entonces, un trabajo personal, un trabajo interno que nos va a ayudar a crecer y, no sé, tal vez yo por ahí vi que esto podría ser como un parón, porque es un parón mundial que nunca había pasado, pero que nos va a ayudar a redireccionar cada uno nuestro camino, ¿no? Entonces, es personal, cada quien va a descubrir cuál es la misión, cuál es el regalo, ¿no?, que nos va a dar esta experiencia. Y entonces, bueno, pues les vamos a estar presentando algunas terapias que posiblemente les van a poder ayudar a encontrar este nuevo camino. Pues gracias, Mónica, gracias por estar aquí con nosotros en nuestra primera charla de inauguración. Y pues más que nada, yo quería empezar contigo porque eres una súper experta, porque es una buenaza, porque en carne propia he comprobado esto de las constelaciones cuando estaba yo muy escéptica, lo voy a admitir, muy escéptica. No entendía como que en qué consistía o en qué me podía ayudar, pero pues viendo los resultados que tuve yo y después como tuviste, que te recomendé con todo el mundo porque dije esto lo tiene que hacer todo el mundo, pues yo estoy súper fascinada. Entonces pues es una de las terapias que a mí me gustaría presentarle a los que no lo conocen, y a los que sí lo conocen pues que te conozcan, que vayan contigo, ¿verdad? No es comercial, pero bueno, si funciona, qué bueno. Y bueno, antes de empezar a platicar y que nos digas de qué se tratan las constelaciones, qué beneficios nos pueden tener, qué podemos encontrar, o por qué tendríamos que darle un espacio de tiempo en nuestra vida a las constelaciones o la atención. Primero que nada voy a dar tu largo currículum. Digo largo porque son muchas cosas las que has hecho. Y pues ahí disculpen mi Spanglish, ¿verdad? Entonces, ahí voy a comenzar. Mónica Josefina Sáenz Ramírez, la señorita, se graduó de Ingeniería en Administración de Sistemas con honores. Posteriormente concluyó su grado de maestría en Sistemas con especialidad de Información. En el 2009 inició el diplomado y especialidad en Terapia Sistemática con acentuación en constelaciones familiares, concluyéndolo en el 2011. Ha profundizado en el campo de las constelaciones, recibiendo enseñanza directa de Bert Hellinger, creador del método de constelaciones familiares, y avalada por la Hellinger Ciencia, y ha pasado... Sí, Hellinger Ciencia. Sí, y ha participado en más de 6 entrenamientos internacionales intensivos con Bert and Sophie Hellinger, que abarcan además de temas desde el amor, éxito, abundancia, relaciones de pareja, salud, vida plena, negocios, constelaciones organizacionales. Han participado en el Congreso Explicando lo Inexplicable, realizado por Constelaciones México. Está certificada como mediador sistemático en conflictos de pareja por el Instituto Europeo de Coaching Sistémico. Ha seguido preparándose y estudiando con grandes maestros de talla internacional. En su experiencia laboral incluye desde empresas privadas hasta docencia, conferencias, programas de radio, talleres, terapias de grupo, así como terapias individuales, tanto presenciales como en línea, que es lo que estamos haciendo ahorita. Pues no va a ser terapia, ¿verdad? Va a ser una plática más bien. Bueno, Monique, ya hablando de tu... Sí, muy bien. Bueno, yo quería darte las gracias. Gracias por la invitación y gracias por la inauguración también. Sí. Gracias también por haber sí, la que estamos inaugurando, que padre, la verdad me siento muy, muy emocionada. Y gracias también por haber confiado algún día en esta terapia y los resultados y las recomendaciones y toda esa parte de que funcionan las constelaciones cuando estamos listos, preparados y abiertos para que eso suceda. Muchísimas gracias. No, a ti, Mónica.
Mira, yo te platicaba la otra vez y es que yo fui, la primera vez que fui a hacer constelaciones, porque una amiga, muy amiga mía, me platicó de los resultados que había tenido a raíz de unas constelaciones, ¿no? Ella pues era más inclinada que yo a terapias alternativas y la verdad es que pues no le daba como mucho crédito, para ser sincera, ¿no? Entonces, pues en un momento de desesperación dije, bueno, pues va, no tengo nada que perder. Y como todas las cosas, ahora sí que cuando te toca, ese día me cayó así el dinero para ir, porque dije, sí voy, pero pues no sé cómo, ¿no? Que por cierto fue precisamente una constelación de abundancia, que yo creo que a todo el mundo nos cae súper bien eso. Entonces, precisamente sí, no traía dinero para ir y ese día se manifestó, puedo decirlo, fui y bueno, a partir de ahí fue un antes y un después. Entonces, yo primero pues estaba muy agradecida porque me gustó mucho y segundo, yo vi los resultados, o sea, vi cómo funcionan las constelaciones, vi todos los cambios que puedes tener. Entonces, definitivamente yo creo que es algo que tenemos que compartir, ¿no? Porque a mí me lo dijo una amiga, yo se lo digo a otra amiga y ahí como que se va la voz de poco a poco. Pero bueno, pues la idea al hacer este video y esta charla es que haya más gente que la conozca, que se interese, que la practique y que pueda hacer cambios sustanciales en su vida, ¿no? Entonces, ya te voy a dejar hablar. Precisamente con eso, tengo aquí unas preguntas que a lo mejor cualquier persona que no conozca de qué se trata las constelaciones, ya vimos todo lo que has hecho y para muchas cosas de las que puede servir, pero quiero que tú me digas ¿qué es una constelación como tal? Porque yo la única constelación que conocía es la que estaba en el universo, ¿no? En el cielo. Así es. De estrellas. De estrellas. Muy bien, constelaciones familiares, de hecho, llama mucho la atención y sí a veces se presta como un poquito a confusión. Cuando lo escuchan, lo relacionan pues más con las constelaciones que conocemos, como son las del zodiaco, incluso la Osa Mayor, la Osa Menor, las más famosas, sí. El Cinturón de Orión, todas estas que tienen que ver con las estrellas. Pero esta parte de constelaciones familiares tiene que ver con las familias. Entonces las estrellas con las que vamos a trabajar pues son los miembros de cada sistema familiar. Constelaciones habla mucho del sistema y la verdad es que estamos llenos de sistemas y nosotros mismos estamos inmersos. Nuestro cuerpo tiene el sistema respiratorio, el digestivo y todos se comunican entre sí para que funcionen bien. Si un sistema funciona mal, los demás se atrofian y el cuerpo se siente mal. Claro. Desde lo más minúsculo que no podemos ver, como los átomos trabajan por sistemas, toda la Tierra trabaja por sistemas y en el universo también formamos parte del sistema solar. Así. Entonces, constelación en la etimología quiere decir configuración y es familiar porque trabaja con las familias y más que tener que ver con las estrellas o las constelaciones del zodiaco tiene que ver con una terapia. Es una terapia familiar porque toca a los miembros del sistema, sistémica, que al momento, por ahí en teoría de sistemas nos enseñaban la diferencia entre un montón y un sistema. Un montón de cosas o un montón de personas, tú tomas uno y nada más ves una pieza y quizás no afectó a ninguna del resto de ese montón. Cuando hablamos de un sistema, tú tomas un miembro de la familia de ese sistema o tomas una pieza de ese sistema, la colocas en otro espacio y ya afectó todo lo demás, de alguna u otra manera. Claro. Entonces, cuando alguien va a este tipo de terapia, no lo vemos como un individuo aislado y por qué a él solamente le están pasando lo que fue a trabajar, sino que tiene que ver ese tema con su familia, con sus papás, inclusive esta terapia, aparte de ser sistémica, es transgeneracional, porque abarca no solo la generación una antes de nosotros, que son los papás, abarca abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, aun y cuando no tengamos la información consciente. La terapia nos la va ayudando a ver. Alto, ¿no? O sea, como que mis abuelos y mis... Bueno, yo te pregunto, pero la verdad es que sí, está súper increíble. Me llama la atención que dice
que hablas de sistemas si tú eres ingeniero en sistemas? Así es. De hecho, yo empecé a trabajar ingeniero administrador de sistemas y luego hice una maestría con especialidad en sistemas. Eran los otros sistemas, pero la verdad es que los sistemas computacionales, que esos eran los otros, están basados en nuestros sistemas humanos, ¿no? O sea, como trabajamos los humanos, hicimos como una copia y dijimos así tienen que trabajar las máquinas porque es como nosotros sabemos trabajar. Entonces lo de prueba y error, lo de la repetición, lo de que se graben las rutinas, es la manera en que trabajamos nosotros, inclusive sobre todo en las repeticiones. Y Constelaciones llama a esas repeticiones lealtades hacia ese transgeneracional. El transgeneracional son las generaciones que nos precedieron, los papás, los abuelos, los bisabuelos. Entonces a veces que repetimos inclusive... Exacto, es como ese árbol genealógico y hay veces que en estas repeticiones repetimos accidentes, repetimos muertes, repetimos enfermedades, pero no es solo lo que podemos repetir, o sea, también podemos repetir grandes historias de amor, podemos repetir abundancia, podemos repetir salud, prosperidad. Nada más que para hacer esas repeticiones, pues hay que trabajar un poquito más. Las otras, las que no son tan positivas, esas son más inconscientes y más en automático. Eso es casi siempre, ¿no? Es como uno siempre aprende lo malo, ¿no? ¿Por qué no aprendes lo de tu hermano? Ya sabes cómo son las mamás que dicen. ¿Por qué no eres como tu primo? ¿Sabes qué? Es bien importante esa pregunta. El que saca 10, ¿verdad? El que le va bien. ¿Sabes? Sí, hay una respuesta muy, muy común para esa pregunta de por qué repetimos lo malo, por qué se nos queda más lo malo, por qué se impregna tanto, muchísimo más una emoción del miedo, del temor. Y la respuesta en muchos abordajes es la misma, inclusive este abordaje de constelaciones. La respuesta es porque nuestro organismo, los seres vivos del planeta Tierra, incluyendo nosotros los seres humanos, como formando parte de los seres vivos, nuestro cerebro, por ejemplo, para los humanos está entrenado para sobrevivir. Entonces, se te queda un evento traumático porque si sobrevives a ese evento traumático, lo supergrava por si vuelves a estar en ese evento tú o alguien de tu familia, la memoria ya se grabó y te pueda poner a salvo. Lo que más le importa a nuestro inconsciente, nuestra mente reptiliana que está por acá, es la supervivencia. Entonces, si te pone a salvo y sobrevives, ya hizo su trabajo por ese momento. Ser feliz es un plus, o ser abundante, o ser sano. Lo primero es la supervivencia. Entonces, eso es lo que se da en automático y para lo otro es lo que hay que trabajar un poquito más. O sea, ya pasarlo a la parte consciente y decir, bueno, ya sobreviví. Ahora sigue lo demás, ahora sigue sobrevivir y ser feliz, sobrevivir y tener buenas relaciones con los que me rodean, por ejemplo. Oye, ¿y si se quedan grabadas esas cosas negativas, por decirlo así, viéndolo así? Por ley de atracción, ¿no hace que, por ejemplo, estemos creando más situaciones similares en las cuales vamos a utilizar esos conocimientos que ya tenemos atrás? O sea, que nosotros mismos nos estemos creando situaciones complejas. Sí, sobre todo porque sí, porque es parte inclusive también de cómo trabajamos, lo sepamos o no lo sepamos, o sea, como que vamos a trabajar así, lo importante de cuando sabemos que trabajamos así es que podemos hacer algo para hacerlo diferente. ¿Cómo trabajamos? Nuestro porvenir se va creando de nuestra historia, entonces agarramos parte de la historia de lo que sucedió en el pasado, ya sea el pasado inmediato o más remoto o el pasado más lejano, y la aventamos hacia adelante. Y entonces es como la vamos repitiendo. De hecho, por ahí alguna ocasión vi un documental donde una persona había tuvo un accidente y perdió la memoria de corta duración y ya no podía hacer nada. O sea, a quedarse sin su pasado, perdía su futuro, porque no podía repetir lo que sabía porque ya lo había olvidado. Entonces es parte de cómo trabajamos. Así me voy. Y aquí. Ya no sé y lo importante es que podemos cambiar, decir, bueno, este es mi pasado, ahora quiero hacer algo diferente con el futuro. Si no, en automático vamos a repetir. Este es como si fuéramos en un mar y la corriente nos va a llevar. Ahora, si queremos ir a una orilla, pues tenemos que remarle un poquito. Entonces el pasado
es importante, porque nos enfoca hacia dónde vamos. Así es. Excelente. Oye, Monique, ¿y para qué sirve una constelación? O sea, yo, por ejemplo, ¿en qué nos puede ayudar? ¿En qué nos puede ayudar como en términos tangibles? Que yo diga, porque a lo mejor me dices, no, pues vamos a hacer una constelación y esto te va a ayudar con tu árbol transgeneracional y vamos a sanar la herida de tu abuelita. Pero a mí qué me importa la herida de mi abuelita, eso es decir, ¿no? Se quedó allá y no la voy a ver. O sea, yo sí, algo de hecho, aquí. ¿Para qué me va a servir? ¿Sí? Exactamente. De hecho, para hacer una constelación, que se trabaja de varias maneras, las más comunes, yo aquí tengo unas figuras, que estas figuras, si trabajamos en un grupo con personas, estas figuras serían las personas que acudieron a esa mañana de trabajo, a esa tarde de trabajo, a ese grupo a constelar su propio tema. Las personas que fueron nos van a ayudar con el tema de cada una de ellas. Y cuando es individual, en lugar de las personas, porque sería de uno a uno, pues trabajamos con estos monitos. Son los Playmobil. Y contestando a tu pregunta, el tema así como básico, ahorita puedo mencionar varios temas, se puede constelar muchísimas cosas, pero el tema básico de las constelaciones son las relaciones. Relaciones con todo y con todos. Oye, que las relaciones están caóticas porque encerrados en la casa no ayuda nada a esto, a las relaciones. A lo mejor algo tendríamos que trabajar y reforzar por ahí. La tolerancia. Sí. Entonces es muy buen tema, muy buen momento para sanar las relaciones. Sí, eso sería el tema top ahorita en estos momentos. Sí, la verdad relaciones es que sí. Porque si tienes que sanar algo, pues lo vas a trabajar. Lo puedes hacer de la manera que sea, que quizás es una manera ruda, o de la manera más amorosa posible. Una terapia como constelaciones te llevaría a algo más amoroso. Si no, pues va a ser menos amoroso. Cuando ya te encuentras con los enfrentamientos sin haber recibido algún apoyo, alguna ayuda, alguna especie de plática o alguna terapia en particular. Entonces nuestra relación primera, comienza con nosotros mismos. Pues este monito, su relación consigo mismo, su relación con su cuerpo, su relación con su mente, es la primera relación que tenemos, inclusive cuando somos unos embriones y nos estamos desarrollando, ¿no? La segunda relación, en ese embrión, pues es con mamá y papá, de cómo nos fue desde dentro del embarazo, cómo fue el nacimiento, cómo fue la infancia, qué lugar de hijo soy, o de hermano, mi posición. Una de las cosas también muy importantes que se trabaja de constelaciones es el lugar que ocupo. No estar en un lugar que no me corresponde como parentalizada con papá o con mamá, o sea, ser de pareja de ellos, o de papás de ellos, o de mamá de los hermanos. Entonces es tomar mi lugar, el hijo número 1 de 6, el hijo número 2 de 4, contando a los que no llegaron a nacer. Una recapitulación de las relaciones, la más importante es con nosotros mismos. También se trabaja mucho tema de hijos a padres, de padres a hijos. No importa la edad del hijo. O sea, puede ir la mamá porque el hijo es un bebé, porque es un niño, o puede ser el hijo que tiene 30 años, 40 años, 50 años y que todavía sigue arrastrando temas con papá y mamá. Las relaciones, lo que sucede con una relación es que se llega a enfermar, no llega a ser sana. En lo que trabajamos en sanar, entonces la relación, a mí como individuo me va mejor en muchos aspectos, en las relaciones con otras personas, conmigo mismo, inclusive con conceptos. Está la relación con papá, con los hermanos, que también es un tema muy común cuando hay ahí rivalidades o enojos con hermanos. Un tema también bastante común es el cierre de ciclos, para cerrar ciclos, duelos no resueltos también. Ayuda mucho la parte de constelaciones como a sanar esa parte. El tema de pareja también es bien importante porque los temas de pareja favoritos de la gente es cuando... Sí, es cuando las parejas se distancian y los hijos aprovechan para meterse en medio de los papás o
los papás aprovechan para meter al hijo en medio y entonces aquí ya se hizo un desorden, ya se parentalizó la niña, ya se distanciaron los papás y ya no le fue bien a ninguno de los tres. Entonces, por salud, los temas de pareja de los papás los resuelven ellos y ya ella resolverá sus propios temas de pareja, por ejemplo. Y por ejemplo, las relaciones, sí. ¿Qué consecuencia puede haber en la vida de alguien que toma un lugar que no le corresponde? Por decir, alguien que toma el lugar que es muy común, que una hija sea como la esposa del papá. No porque sea su esposa, sino porque el papá la lleva, la trae y a la mamá no le toma como mucha importancia. He visto muchos casos así. ¿Qué consecuencias puede haber? Sí. Y de hecho esos casos empiezan en la infancia y empiezan a veces como con cierta gracia que les causa a los papás. De que la hija diga que su papá es su esposo o que ella es la princesa y él es el príncipe y entonces ya casi que la mamá fue la madrastra, ¿verdad? Mala del cuento. Y entonces, ¿dónde se quedaron? Ya que hicieron el idilio y ella salió volando. ¿Por qué? Porque algo pasó entre ellos y es la manera como de cobrarse un poquito por medio de los hijos. Y lo mismo puede pasar con ella y un hijo varón, por ejemplo, parentalizarse y entonces, por ejemplo, en este caso el papá lleva a la niña al centro comercial, pero la mamá no va, por ejemplo, o la mamá le hace la comida especial al hijo o la hija, pero el papá que se cocine solo. Entonces, todos esos detalles, lo que decimos, o sea, cuando a la mamá, a la niña, a la hija le dicen mamá, mamita, mamacita, a veces lo hacen de cariño desde que es un bebé, pero pues no es ni la mamá, ni la mamacita, ni la mamita, porque es la hija. Al momento de decirle así, pues ella se la cree y entonces va a ser la mamá de quien le esté diciendo, se coloca justo atrás y no en medio. Como ¿Qué en el conflicto traiga que una cosa así? Así es. ¿Qué conflicto trae? Por ejemplo, dependiendo de dónde se desacomodó, aquí va a estar como obligada a cuidar a los papás, porque se siente su propia abuela, está en el lugar de su abuela. Y entonces, si tiene una familia, pues no la va a cuidar bien, porque pues son como los hijos segundos, los primeros son los papás. Adoptados. Exacto, aunque sean propios. Cuando está aquí parentalizada, el problema que se va a enfrentar seguramente son cuestiones de pareja, porque ella tiene una, es su papá, y los que vengan ni a los talones le van a llegar al papá, que es el grande, el fuerte, el guapo, ¿no? Entonces, esos son algunas de las consecuencias que traen esos desórdenes familiares. La gente no iría a decir, es que estoy parentalizada con mi papá, y entonces, no encuentro pareja, o sea, uno no quiere hacer eso, ¿no? Exactamente, los temas que están atrás de este tema, eso es bien interesante porque cuando les digo, para hacer una constelación, el maestro Bert, que es el que crea constelaciones, mencionaba que solo es necesario como el tema, y el tema puede inclusive resumirse en una frase de lo que quieres trabajar, porque cada tema te da una configuración, es una constelación diferente, ¿no? Entonces, aunque los actores sean los mismos, aunque los representantes sean los mismos, que los protagonistas sean los mismos, pero va a haber una configuración diferente. Entonces, el tema que pudieran llevar es, por ejemplo, esta persona, vamos a decir que es esta que está grande, y entonces el tema es de pareja, ¿no? No encuentra una pareja, o los hombres son infieles, o ya lleva 2 divorcios y demás. Todo y este es un tema mental, este es el tema de la mente, es el exacto, ese es el tema por el que ella va conscientemente. Sí. El tema inconsciente que nos mostraría una constelación es desde dónde estás buscando la pareja, claro. Desde el lugar de la novia de papá. De hecho, ya puse esta monita y esta monita está volteando hacia verlo. O sea, ya está bien no le moví la enrolada. Ahí está, sí, ahí está la constelación. Que sería entonces, como la psicología dice que es el complejo de Electra, ¿no? Exacto. Son los famosísimos y desde siempre Edipo y Electra. Bastante protagonizados a raíz de, a lo largo de toda la historia de la humanidad, el complejo de Edipo y el complejo de Electra, precisamente. El complejo de Electra es cuando la hija se parentaliza y hace pareja con papá, y el de Edipo es cuando el hijo se parentaliza y hace pareja con mamá. De hecho, es súper interesante ver esa como mitología, porque
Edipo, por ejemplo, cuando le leyeron el oráculo y le dijeron que se iba a casar con su mamá, se aterrorizó. Es más, los papás se aterrorizaron porque fueron a los que le dijeron y casi que fueron a mandar a su hijo a otro reino para que eso no sucediera. Y gracias a que lo mandaron a otro reino, eso sí sucedió. Porque cuando él venía de ese reino, se enfrentó con el que era su papá biológico y él no sabía, porque lo criaron en otro reino, y entonces lo mata, y por haberlo matado tenía que casarse con la viuda, y la viuda era su mamá, pero él tampoco lo sabía porque no la conocía con ellos. Pero es que esa fuerza que nos muestra ahí la metáfora es el inconsciente actuando. Wow. Entonces esto es el inconsciente, y el salirse de esta relación y que se arreglen ellos cuando puedan, como quieran y con su responsabilidad, ya es el consciente trabajando. Y por ejemplo, las constelaciones nos ayuda a pasar del inconsciente al consciente y desde ahí manejarlo. Cuando yo hago una constelación y tú me dices, ay, estos monitos están mal, bueno, tú estás aquí, tú estás acá y nada más están, lo acomodas, y esto hace que cambien las cosas en mi vida, ¿o qué sucede? Sí, así es. De hecho, pasa de dos maneras. Cuando es esta constelación individual, tú los vas acomodando. En realidad podríamos decir que nunca están mal acomodados, porque están acomodados de acuerdo a tu historia, sobre todo a tu inconsciente, porque ni siquiera le tienes que pensar mucho dónde van, ni tienes que tener teoría acerca de cómo deberían. Tú los acomodas, y el acomodarlos y ciertas preguntas que yo hago nos confirman el por qué están así acomodados. Es la primera parte de la constelación. Cuando son personas, les pedimos que nos ayuden, pasan a un espacio y entonces ellos se acomodan, y esos dos acomodos iniciales, ya sea de personas o de figuras, le llama la imagen inicial. Esa imagen inicial está en el subconsciente, y no solo del que está constelando, sino del sistema familiar. Nos da muchísima información, y a partir de ahí empecemos a acomodarlos como debería. Por ejemplo, esta sería una imagen inicial de alguien de un tema de pareja, por ejemplo, que está parentalizado. Esta podría ser una imagen final de esa persona. Sus papás juntos, sus papás detrás de esta persona, y ella ya podría voltear a ver a alguien más. O sea, aquí ya le quedó hasta libre la vista, como para decir, exactamente, vamos a colocar a esta persona aquí. Entonces, excelente. Aquí ya está viendo a alguien, ya no es su papá, sino es una pareja. Y esto ahora va al revés. Así como la primera imagen fue de la parte inconsciente, quien lo acomoda, al momento de moverlos le regresamos información, pero ya de la parte consciente a ese inconsciente, para que vea que lo puede hacer diferente, aunque su pasado haya sido el mismo, porque si no volvemos a la parte inicial de las repeticiones, que va a ser lo que vivió, y entonces tiene una pareja, y entonces tiene un hijo, y entonces se parentaliza, y ahí siguen las repeticiones tras repeticiones. Entonces le podemos mostrar que lo puede hacer diferente, tiene información para hacerlo diferente ahora. En mi caso, yo la primera vez que fui le hicimos así con monitos, los Playmobil, muy bonitos, por cierto. Y la verdad es que... La arena de corazones, mira. Sí, me sorprendieron muchas cosas. Dentro de las características que cada monito salía, a la persona que yo representaba estaba como igual, como si lo hubieran hecho en monito y ya era. Pero más allá de eso, y en ese momento, sí, cuando yo hago la constelación o tú me realizas la constelación, me facilitas, no sé cómo decirlo, pues ya se acaba, y yo dije, pues súper bien, ¿no? Y luego como quiera decimos, ay, nomás vine a jugar con Playmobil, ¿no? Sin embargo... Qué divertido, pero bueno. Es un juego no muy productivo, pero ya cuando me fui, en mi caso, yo voy a dar ahorita como mi testimonio que me tocó, yo fui a hacer una de abundancia creo era, bien materialista yo, eran otros tiempos, y entonces... Pero es que fíjate que algo bien importante, te voy a interrumpir tantito, la abundancia, uno de las aristas que toca es la parte económica, y que eso es tener una buena relación con la abundancia. Sí, de hecho, las relaciones no nada más son personales, sino también con conceptos, con cosas, con nuestras cosas, con nuestra casa, nuestro perro, o la abundancia.
pero también es la abundancia en amor, la abundancia en salud, la abundancia en muchísimas cosas buenas, incluyendo la parte económica. Pues adelante. Por todos lados. Abundancia Sí. no es por presumir, ahí humildemente. Súper bien. Digo, no es por presumir. Bueno, yo iba por el dinero, pero bueno, ahorita que lo mencionas y tienes toda la razón, pues la verdad es que yo te comentaba ayer que platicábamos, o no me acuerdo qué día que estábamos viéndolo en la charla, que fue un antes y un después a partir de esa constelación. Sí. No solamente económicamente, sino en muchos aspectos. Y bueno, el hecho es que el día de hoy, a través de este canal, ¿verdad?, de Facebook, o sea, empecé como que mi vida se fue por otros lados, otros intereses, aparte en el que estaba, en mi trip de trabajo. Y entonces yo puedo decir que hacer una constelación, aunque aparentemente no sea gran cosa o esté divertido, pero no sabes a dónde te va a llevar, sí puede representar un antes y un después en la vida de alguien. Entonces, bueno, eso de primera mano, yo se los cuento. A partir de esa, bueno, hice muchas más. Y cada una me fue como así aclarando el panorama de vida, ¿no? Y siento que también encauzando. Y en base a eso, quiero preguntarte, ¿cuáles son, porque ahorita nos comentabas, bueno, lo puedes hacer con los monitos y me dices, y puede ser de otra manera donde hay gente. ¿Cuáles son los tipos de terapias, de constelaciones, que puede uno hacer? Una de las preguntas que me hacen mucho es, ¿cuándo recomendar hacer una? ¿Cuándo recomendar hacer otra? Existe, por ejemplo, la vertiente en grupo, que van un grupo de personas. Esas personas pueden no conocerse entre sí, o pueden ir personas conocidas, una pareja o una mamá y su hijo, o amigas de que funciona y entonces los invitan. Muchas de las veces me ha pasado así, la mayoría de las veces va alguien y luego invita a otro alguien y a otro alguien, porque vio cambios la persona que está haciendo la invitación, y la persona invitada también los vio en la persona que le está haciendo la invitación. Ajá, y te llama la atención. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Sí, y a veces no es tan sencillo explicarlo, pero la mejor respuesta es ven y verás. Ajá, Tienes que vivirlo para poder explicar. Es como explicar un sentimiento o el amor, y es más fácil cuando lo vives. Entonces, una es esa manera, la otra es la de individual, que es con los Playmobil, y esta parte es ya sea que vengan, o sea, presencial la persona, o ahora que estamos en la parte de cuarentena, pues puede hacerse, dicho, también ya lo había hecho antes, con personas que estaban en otros países, vía remoto. Y como es la dinámica es la misma, vamos sacando los monitos y yo voy preguntando dónde lo quieres, o sea, ¿quién es ella? Es a lo mejor la abuela, ¿y la abuela dónde va? Pues tú puedes decir va aquí adelante, o me gusta cómo se ve aquí atrás, o aquí en medio, o donde no la alcance a ver, porque quizás era la villana de la película, la villana de la historia. Hay veces que las personas, yo le pido que le saquen a ese representante, lo sacan, pero lo ponen así como que en la orillita, así donde no se pueda ver. Y es bien importante porque ahí nos está dando mucha información. Esos excluidos que no podemos ver son las historias que podemos llegar a repetir para poder verlas. Para verlas más cerquita, viéndolo lo ves con lupa. Entonces, si esas personas las incluimos y tuvieron una historia difícil, pues podemos como no repetir esa historia difícil, porque la estamos incluyendo en nuestro sistema por ser parte del sistema. Entonces, en línea se trabaja también muy, muy efectivamente, presencial o en grupo, y la diferencia es cuando se hacen las de grupo, porque alguien pediría un individual, por ejemplo, es un tema como delicado que no están tan acostumbrados a abrirlo a un grupo, y entonces piden un individual. Lo que sucede en el grupo es que los temas que se trabajan ahí pues se quedan ahí. Los temas suelen llegar a ser muy parecidos, entonces tú llegas a la mañana, a veces dura 4 horas, a veces dura 6 horas, a veces dura un poquito más. Creo que esa es la desventaja, entre comillas, ¿no?, de la grupal, que se extiende mucho. Y la verdad es que la grupal, yo esa que pudiera ser a lo mejor
quizás una desventaja por mucho tiempo, pero siempre está la opción de si necesitan irse un poco antes, pueden hacerlo. Lo que yo les digo es que gracias a que el tema lo abrieron en grupo, al seguir trabajando para otra persona, ya no desde mi constelación propia, sino como representante, sigo trabajando. A lo mejor mi tema principal era la abundancia, pero la otra persona trabajó la reconciliación con papá y mamá y me tocó representarla. Ya trabajé yo también un poco o sea, en esa representación, la representación es 3x1. Es o 4 o 10x1. De hecho, sí, de hecho me han la representación, nada más para las personas que no están tan relacionadas con el término, es esta persona, si yo la elijo en una individual, me está representando a mí. Entonces, si la pongo tirada, si está viendo hacia el futuro, hacia el pasado, hacia papá, hacia mamá, me está dando información. Cuando es de grupo, la persona que constela no entra al inicio para ver en retrospectiva su tema, y entonces para poder hacer eso pedimos a las personas que van que nos ayuden a representar el tema que está trabajando. Entonces, de hecho, me han llegado a comentar, por ejemplo, la última ocasión, una persona que quería constelar y sí fue largo el taller, fueron como 10 constelaciones, y la verdad es que siempre les pregunto si nos pueden seguir apoyando. Hay personas que tienen que ir, hay personas que llegan, y entonces al final sí constelan todos los que van a constelar, ¿no? Uh-huh. Porque al final es algo más grande lo que nos unió ahí, entonces a veces no me gusta mucho como decir nada más 3 y hasta cuando vuelva a haber una, que hay cada mes, pero por ejemplo ahorita con la contingencia la última fue la de febrero, entonces pues uno nunca sabe, y si ya están ahí y tienen como todo como el valor de constelar también, porque es tocar sus heridas, es tocar su alma, es tocar sus temas, pues adelante. Y si hay personas apoyándonos, pues todavía más. Claro. Entonces, esta persona le había tocado como constelar al final casi, pero decía, ya después me manda un WhatsApp y me dicen que pues muchas gracias, que la constelación, que le cayeron muchos 20. Yo les digo que a veces nos caen hasta centenarios y nos vamos procesando, nos vamos de la constelación y seguimos días, procesando. ¿no? Sí, mucha tarea siempre. Sí, y me decía que se sentía muy bien por haber tenido la oportunidad de constelar. Dice, pero si no hubiera alcanzado con tanto que trabajé en los temas de los demás, ya estaba así como que ya le había caído bastante información. Claro. Solo con estar trabajando de representante en los otros temas. Entonces, ese es el N×1. Cuando vas a una de grupo, abres tu tema o trabajas como representante y trabajas en los otros temas, ya sea directamente o de observador viendo toda la foto completa, ¿no? Claro. Cuando yo fui a constelaciones grupales, no traía como esa onda, ¿no? Entonces era como, generalmente tenía que irme a trabajar y pues me iba. Sin embargo, yo pienso que es una experiencia muy padre, muy, muy, muy increíble, o sea, es otra cosa, y nada más por el hecho de vivirla, digo, yo no sabía que también trabajar los temas, o sea, tú mismo, los temas de los demás en ti mismo, ¿verdad? Entonces, sin embargo, nada más de vivir la experiencia está súper padre, ¿no? A mí me gusta mucho, sí. Me gustan mucho las grupales. Que también me aventé, al final, porque ya sabes que sí, yo aquí privadito, y luego después dije, bueno, vamos a una grupal. Pero la verdad, pues sí, después de vivir la grupal ya, pues quieres más grupal, ¿verdad? Sí, la verdad es que estás inmerso en un campo impresionante, tienes muchísima información, sanas mucho, ya sea con tu propio tema y con los temas de los demás, porque el hecho de que yo elija a alguien, yo en la parte de consteladora, y que vaya una persona a constelar, por ejemplo, tú a una de grupo y me digas, el tema es el de la abundancia. Yo soy la que te pregunto, por ejemplo, elige a alguien que quieras que te represente primero a ti para ver cómo es tu relación con la abundancia. Entonces, habrá alguien que te represente a ti y alguien que represente a la abundancia. Uh-huh. De hecho, es muy padre, por ejemplo, como representante, que también me ha tocado ser, representar a la abundancia, a la vida, a la prosperidad, o sea, las sensaciones tan bonitas. Sí, ya que alguien tenga una mala relación contigo como la abundancia, pues es problema de ese alguien que tiene que trabajar, porque la abundancia está ahí, está para todos, está grande, está maravillosa,
Y hay razones por las cuales, sobre todo inconscientes, alguien no querría tener una buena relación con la abundancia. Esa razón por lo regular es inconsciente. Conscientemente te va todo el mundo a decir, sí, yo quiero. Conscientemente, ¿por qué no se da? Una de tantas razones es porque en el transgeneracional, quizás el abuelo que está por acá, vamos a ponerlo como el abuelo que tiene el pelo blanco, pues era muy próspero, miren, se ve así muy bien vestido y demás, muy próspero y tenía varios hijos y entonces todos felices y una hacienda y todo muy bonito, pero resulta que él fallece, no tiene testamento, el gobierno le quita una parte y los hijos se pelean por la herencia y entonces logran sobrevivir, pero ya ni se hablan ni se ven. Se queda grabada en la memoria que la abundancia fue igual a pleito, fue igual a que ya no se hablaron, fue igual a que sufrieron mucho, que alguien se murió de un infarto y demás. Entonces esta persona que está adelante la va a tender a rechazar por seguridad y por supervivencia. Si cambiamos esa memoria, entonces ya puede tener una buena relación con la abundancia independientemente de lo que haya pasado atrás en su sistema, porque se activó ese sistema de alerta que quizás ayudó en su momento, pero hoy esta persona ya no lo necesita y es donde cambiamos esa parte no del pasado, sino del futuro que ya no tiene que volver a repetir. Sí, entonces está súper guau, súper interesante. Yo creo que todos tenemos temas, aparte de sacas un tema y luego sale otro y luego te sale otro, no acabas. Todos tenemos cosas que tratar, cosas que tenemos como atoraditos como dice, la piedrita en el zapato, y las constelaciones es una terapia aparte muy efectiva, muy sencilla, porque uno no lo hace, lo haces tú, y muy efectiva en los resultados, ¿verdad? Sí, así es. De hecho, parte del comentario anterior era que yo te pido, por ejemplo, que elijas a alguien. Ese alguien puedes no conocerlo, nunca haberlo visto y demás. Eliges que te represente a ti y resulta que casualmente, le voy a poner comillas a la palabra casualmente, iba por el mismo tema que tú o tiene el mismo tema que tú con la abundancia y quizás hasta una historia medio parecida. Es ahí donde ese representante también trabaja para sí, aunque no fuera su constelación. Está al servicio de ese sistema, pero por algo coincidió ese día en ese grupo y tú lo elegiste, aunque no lo conocieras o no la conocieras. Sí, está muy interesante. Entonces es donde tú trabajas esa parte. Pero como dices tú, hay que vivirlo. Primero hay que vivirlo. Para sentirlo. Para sentir como el amor. Algo que podríamos... Sí, de hecho hay algo que podríamos como ejemplificar. A mí me gusta mucho dar ese ejemplo de que las constelaciones, pues yo fue todo un estudio, ¿no? Bert Hellinger nos habla de los órdenes del amor, la teoría detrás de constelaciones, que es la jerarquía, esa parte donde los mayores son los grandes, luego siguen los papás, luego los hijos, y no saltarnos niveles ni intercalarlos donde no nos corresponde. La parte del equilibrio de dar y tomar, y la parte de la pertenencia, de no excluir a nadie, aun y cuando no nos haya gustado mucho los hechos que protagonizó. La parte de la reconciliación y la paz. Bert Hellinger estuvo nominado a Premio Nobel de la Reconciliación y la Paz por este trabajo de constelaciones. Y en esta parte, los representantes también, aparte de trabajar con su propio tema, trabajan con los temas de los demás. Y hay muchas emociones que se tocan, porque donde está la herida, y esa herida puede ser reciente o puede ser muy antigua, pero donde está la herida está la solución, está como esa sanación. De hecho, a veces también hay llanto, que no les está pasando físicamente algo, pero emocionalmente les está pasando mucho, y están sanando bastante esa parte, porque quizás era una herida que viene de tiempo atrás y que no había querido voltear a ver, porque pensaba que si la veía me dolía más, y puede ser que dura un poquito más durante ese momento y después ya se sane. Algo que pedimos también en las de grupo, y que pues en las de individual pasa por defecto, pero en las de grupo es como no compartir lo que pasó ahí, para que cada tema se trabaje, se procese y no regresar a la imagen inicial, porque si algo hace que no sea como tan rápido este cambio que veíamos, es que luego volvemos a esa imagen y regresamos un poquito atrás,
si nos quedamos como en la imagen final, con esa reconciliación, esa paz, ese agradecer, a veces que los cambios se dan como que en esa misma semana, o inclusive acaban la constelación y ya se movió algo, aún con las personas con las que trabajaron, pero que no fueron, que fueron representadas, pero llegan y ya ven el cambio en esa persona y la otra persona también lo nota y la relación a partir de ahí cambia. Pero ya luego sí lo puedes contar o no, o ya la... Sí, con el tiempo puedes mencionar por decir cómo te funcionó a ti más que lo que viviste tú. Sí, claro. Sí. Muy bien. Pues me encanta como la analogía que me encanta la analogía que es un lugar sagrado, esa parte, porque cuando hablas de tu tema y pasa la parte inclusive transgeneracional, no hablas de ti, hablas de toda tu genealogía que estaba atrás de ti de alguna otra manera, la conozcan o no la conozcan, y hablas para sanar lo que es la parte más importante. Algo que también mencionaba es que así como en la constelación le pides a alguien que te represente, en la vida diaria también hacemos esa clase de peticiones, pero de inconsciente a inconsciente. Entonces, cuando hay, por ejemplo, un problema con mamá o con papá, que es la autoridad, por lo regular lo replicamos con quien represente la autoridad. En la escuela los maestros, el director, en el trabajo el jefe o la jefa. Nos andamos, si había como que una relación no sana y de pleito, de enojo, pues acá también. Si la relación es sana, pues imagínense, esa representación va a ser bastante sana, porque las personas suelen representar muy bien, aunque no los conozcan. Y los grupos, por ejemplo, un grupo inclusive de vecinos, de amigos, de compañeros de trabajo, casi no solemos hablar de nuestras historias, pero si las descubriéramos una tarde así de que vamos a hacer como que está en grupo y las platicáramos, pudiéramos ver que coincidimos porque nuestros temas son comunes, aun y cuando nunca los hayamos contado. O todos son el hermano mayor, o todos sufrieron algo de abandono, ya sea de un papá u otro, o todos tenían papás muy protectores. Entonces nos reunimos como si hubiéramos levantado la mano con esta característica. Es por eso que en una constelación, cuando es de grupo, no es que digamos este es el tema y nada más va a venir las personas que tienen ese tema, no. Abro el grupo y coinciden, pero la diferencia entre la constelación y cuando estás afuera es que ahí, como lo estamos viendo que estamos coincidiendo. Acá pues no nos damos cuenta. Y la otra y más importante es que a partir de una imagen inicial donde hay una mala relación con papá y mamá, la constelación al ir transcurriendo va logrando que esa relación mejore con el representante y fuera de la constelación también. ¿Qué pasa en el día a día cuando no está alguien, un facilitador, diciéndote cuál es la imagen, diciéndote qué palabras? Porque también en las individuales y en las de grupo hablamos de frases sanadoras, frases que a veces son tan sencillas, pero están tan atoradas aquí que es bien difícil decirlo. Y un ejemplo así súper sencillo es cuando le tienes que decir a alguien sí. Puede ser que ese sí, que son 2 palabras, 2 letras, una palabra, se atore aquí y haga que haya llanto y nada más tenías que decirle que sí. Claro. Pero a veces ese sí es difícil de decir. Entonces, en el día a día, como no existe ese facilitador, pues te quedas con el enojo o te enojas más o cambias de jefe, de empleo y de jefe y repites el mismo escenario, como dicen por ahí, nada más cambias de diablo, pero repites el mismo infierno hasta que conviertes ese infierno en un paraíso. Y tú puedes ser el que haga ese cambio, tú vas a ser el que haga el cambio. Me encanta porque Constelaciones trabaja desde uno hacia todo lo demás. No es como que el papá venga y te pida perdón no, o sea, es de uno hacia el papá, de uno hacia la mamá, de uno a la prosperidad, de uno hacia los hijos. O sea, uno es el que trabaja en sanar esa relación y esa relación se sana de los 2 lados. Porque todo tiene que ver con la percepción personal de uno hacia mi papá, hacia mis hermanos, hacia mi trabajo, ¿verdad? Entonces, cambiando la percepción a través de las constelaciones, pues cambian los resultados, ¿no? La causa y el efecto. De hecho, Constelaciones habla mucho de la otra mirada. O sea, ver la misma historia con los hechos que pasaron, el que nació X día, el que murió, los que son,
pero no desde la misma mirada en la que siempre lo vimos, sino desde la otra mirada, desde la mirada de constelaciones. No, pues muy padre. Muchas gracias, Moni. Gracias por explicarnos toda esta información muy importante. Ahorita si a alguien le interesa, si le hizo, porque pues como dices, nos llama, ¿no? Si algo es nuestro momento, nos llama. Entonces, si a alguien le ha hecho clic o le interesó, te puede buscar ahorita y hacer una cita contigo. ¿Estás disponible para las citas en línea? Sí, claro que sí. En línea con las figuras que la verdad es impresionante también el trabajo que se logra. Y los resultados, ¿verdad? Y la parte como nos clarifica, por ejemplo, esta cuestión de repeticiones. Hace la semana pasada, ¿no? Esta semana tuve una constelación de remota individual y entonces era como ver ese patrón. Tú puedes decir, sí, tengo una idea de que estoy repitiendo un patrón, pero cuando ves con los monitos que tú inconscientemente colocaste o con las personas, es como decir, o sea, ya no hay duda, o sea, ya a lo mejor tú tenía una leve idea que estaba yo repitiendo algo, pero ya lo veo aquí y entonces, sí. Y algo muy importante que mencioné así de pasada son esas frases sanadoras como ese sí, gracias, por favor, a quien consideraste, te digo muchas veces como ese villano de la película que igual no te hizo algo a ti, pero se lo hizo a la abuela, al abuelo, al papá, a la mamá. Yo igual que tú, también es una frase que cuando no quieres ser igual que la mamá o que el papá, entonces es tan complicado decirla, pero cuando lo aceptas a partir de ahí ya lo puedes hacer diferente. Mientras te estés peleando con eso, lo más seguro es que seas idéntico, para que compruebes esa parte, sobre todo esa parte cuando dices, yo en tu lugar lo hubiera hecho diferente, entonces te dan toda la vida de decir, bueno, vamos a ponerte no en su lugar, ¿verdad? Porque pues no eres ella, pero con características muy parecidas, para ver si lo hubieras hecho diferente. Claro, está súper interesante y eso te da como para mucha plática todavía. Sí. Muchas gracias, Moni. Bueno, entonces ahorita vamos a poner gracias. datos para que la gente se pueda comunicar contigo, para que vaya desembarañando todas esas, como es como el estambre ese. Embrollos familiares. Ándale, que lo vamos desembarañando. Todos esos embrollos. Claro. Y para que ahora que salgamos, pues estaban diciendo que creo que se larga más y más, pero bueno, qué padre, vamos a ver el lado positivo de las cosas, qué padre que vamos a tener chance de empezar a cambiar cosas de adentro para que entonces cuando salgamos podamos ver cosas diferentes afuera. Sí, me parece súper bien, muy, muy, muy bonito este propósito de que ya que tuvimos que estar en esta cuarentena, pues teníamos dos opciones desde que entramos en la cuarentena, ¿no? Sufrirla o disfrutarla. Entonces, pues siempre será una elección y hay quien elige sufrirla, pero pues si eliges disfrutarla, ver todas las cosas buenas de que puedas hacer una cuarentena, porque habrá quien no la pueda hacer completamente. La otra es que si ya fueron como tantos meses como de esta parte de no tener tanta interacción hacia afuera, sino ser una interacción más profunda con uno mismo, es no salir igual que como entraste. Que haya valido la pena. Que haya valido la pena. Claro, pues vamos a seguir, bueno, muchas gracias, Mónica, por acompañarnos, por toda esta información súper, súper importante. Y bueno, más adelante vamos a estar presentando otras terapias que también nos pueden servir. Pueden llamar con Mónica, pueden agendar su cita y bueno, empezar a trabajar con todos esos temitas que tenemos pendientes. Nos vemos.